Bien, buenos días. Espero que estén todos bien. Vamos a empezar la tercera clase de planificación del entrenamiento de la fuerza. Va a ser la primera clase del segundo material que les voy a mandar hoy, junto con esta clase, para que sigan estudiando la planificación de la fuerza. Para un entrenador, planificar es el trabajo determinante, o sea, es el primordial. Solo que al estudiar una carrera, ustedes van viendo las capacidades motoras cada una. Pero no les quepa la menor duda que las planificaciones de las capacidades motoras son como el tema a aprender. Por eso se lo da al final. También tiene que ver con que cada concepto teórico que uno aprende lo aplica en la etapa netamente práctica. O sea que por eso cuando vienen a la escuela o enseño el área teórica, siempre explico que es el componente básico científico del entrenamiento. Cada decisión que un entrenador toma está basada en un concepto teórico. ¿Se acuerdan cuando empezaron la planificación, cuando empezaron la capacidad de fuerza, disculpen? Un autor que es Tiani planteaba los objetivos de estudiar el entrenamiento de la fuerza. Y él planteaba todos los conocimientos técnicos que uno debería tener para entender un método, y aprender los métodos es elemental para luego desarrollar lo que es el proceso de planificación. Nosotros empezamos con dos clases este capítulo, este tema, primero haciendo una diferencia entre lo que es planificar, programar y periodizar. Luego nos metimos dentro de qué ocurre con los ejercicios del entrenamiento de la fuerza. Así llegamos al principio de variabilidad. Después trabajamos con cómo Bompa le gusta desarrollar los ejercicios a partir de lo que son los efectos que ellos producen. Por eso clasifican los ejercicios de acuerdo a los efectos. Después trabajamos con el principio de progresividad y le dimos suficiente tiempo en clase, en forma teórica y práctica, para desarrollar ese principio muy importante, y sobre todo cómo debería ser la progresión, hasta llegar, última clase, a el desarrollo de las 4 leyes básicas del entrenamiento de la fuerza. Ahora vamos a trabajar con la planificación propiamente dicha del entrenamiento de la fuerza. Nosotros ya hemos visto planificación. Bompa hace un desarrollo de la estructura de planificación, que nosotros la vimos en el apunte de la introducción a la planificación dentro del área teórica práctica, pero él hace un abordaje que es, hay que analizarlo antes de empezar a trabajar. Primero, el concepto de que, como dice él, y el apunte que es de alguna manera tomado como base de su libro, que todo programa de entrenamiento de fuerza tiene razón de ser. Él dice es exitoso, porque si está relacionado, a un plan a largo plazo. Y aquí ya nos vamos a empezar a meter dentro de lo que él llama fases del entrenamiento de la fuerza. Cuando uno habla de entrenamiento, siempre habla de un proceso. Por lo tanto, él dice que un atleta nunca debería hacer un programa de fuerza solo por hacerlo, o solamente porque ayuda a mejorar o a mantener la performance o sea, el rendimiento. Él plantea de que, aunque estos conceptos son ciertos, o sea que es verdad que uno mejora la fuerza y mejora con eso su performance o su rendimiento, su potencial de desarrollo, sino que el programa tiene que tener una característica objetiva, un lugar a donde ir, en donde la fuerza logra ocupar un aspecto de ese desarrollo total. Siempre tiene que ser visto como un componente del entrenamiento en general, nunca solo, nunca individualizado. Y él dice que para poder lograr eso, Tudor Bompa, para poder lograrlo, el organismo humano tiene que pasar por diferentes etapas para lograr esa mejora. Etapas a las que él las estudia y les llama fases. Él dice que el entrenamiento, la fase de entrenamiento, se divide en diferentes fases, que tienen que ver con el rendimiento biológico de un individuo, de un organismo. No olviden que Tudor Bompa inició la etapa en la fuerza de lo que denominamos laboratorio, porque desde la década del 30 en adelante, el desarrollo de la fuerza hasta la década del 80 estuvo planteado desde el campo, o sea, de lo que hemos estudiado como la evidencia empírica, no desde el laboratorio. Las investigaciones desde la década del 60 en adelante empezaron a ser cada vez más prácticas, más de campo.
Entonces se han empezado a inventar, a crear elementos que nos servían para medir no solo el consumo de oxígeno ya en la década del 70, sino también elementos que medían el rendimiento anatómico de una estructura, que es la relación más directa que tiene con la fuerza. Las investigaciones de Bompa son hijas de ese proceso, de esa revolución que había vivido la ciencia a partir de encontrar elementos de medición, o sea, elementos que medían el rendimiento de un deportista o de una persona, propiamente dicho. Él utilizó este concepto de fases para desarrollar este concepto, que se refiere a cada periodo en el que él va a dividir un proceso global de entrenamiento. Ya voy a volver sobre este concepto luego, pero sepan que para la mayoría del entrenamiento previo a Matveyev es 1985 en adelante, desarrollaba los procesos de entrenamiento en 3 grandes periodos, que inclusive Bompa no le llama periodos, sino ciclos. Pero esa terminología es propia de la época de Bompa para atrás de Bompa. O sea, la teoría del entrenamiento desde la década del 20 en adelante desarrolla el concepto de fase preparatoria, fase competitiva y fase de transición, que luego de las investigaciones modernas en biología, post 1985-1990, la Escuela Rusa de Entrenamiento divide el periodo preparatorio en 2 y crea el concepto de periodo a partir de tiempos lógicos. Porque algo que traté de que se entienda en base científica de la adaptación es que la ciencia del entrenamiento, cuando se dio vuelta en la década del 70 para analizar la biología antes que la teoría del entrenamiento, o sea, de descubrir su base teórica, podríamos decir, no solamente empezó a cambiar el criterio con el que se entrena, sino que creó el concepto, ahí está la escuela rusa, de forma deportiva como estado de disposición óptima, que está contenido por el proceso biológico y fisiológico, y le dio contenido al fin. O sea, lo que Mestre Sancho, ya década del 90, le llama fin y metas. O sea, la tarea motor específica. Piensen que el 90% de lo que ustedes estudian en fisiología del ejercicio, en la década del 70 no se conocía, no había evidencia científica. Eso hace que cambie mucho. Pero en su libro de la periodización de la fuerza, Bompa toma la terminología previa de la teoría del entrenamiento. Por eso él habla de fase, no de periodo. La periodización es un concepto creado en 1989, 1985, en la investigación publicado cerca del 90, por Bompa y la Escuela Rusa de Entrenamiento, perdón, por Matveyev y la Escuela Rusa de Entrenamiento. Por eso van a encontrar en Bompa cierta terminología distinta que yo la respeto porque es de su libro. Pero la voy a ir explicando a medida que ocurra la clase. Pero él dice que en ese proceso global de entrenamiento, que involucra tanto la fase preparatoria como la fase competitiva y previa a la transición, a la que también él organiza, porque ya se conocía el concepto de desentrenamiento, él dice que en ese proceso largo de entrenamiento, la fuerza se puede dividir en fases. Y esas son las fases. La fase de adaptación, a la que llama adaptación anatómica, la fase de fuerza máxima, máxima fuerza, MX es máxima fuerza, la fase de conversión, que es donde la fuerza máxima se convierte a potencia o fuerza-potencia y resistencia muscular, según el lenguaje de Bompa, fuerza-resistencia para el lenguaje un poco más moderno. Esa es la fase de conversión. Y luego está la fase en la etapa competitiva, en realidad luego del inicio de la etapa competitiva, porque ahora le voy a explicar algo que tiene que ver en esta etapa, digamos, ya voy a ir. Pero en la fase competitiva estaba el mantenimiento de los niveles alcanzados de fuerza, potencia y fuerza, resistencia. Y por último, en la semana de la competencia, o sea, días previos, había que hacer un cese del entrenamiento de la fuerza. Todo esto es lenguaje de Bompa. ¿Por qué aclaro que es lenguaje de Bompa? Porque el cese de fuerza implica cese no del trabajo de fuerza, sino del desarrollo de la fuerza. Pero se tiene que seguir con el mantenimiento y con convertir ahora la fuerza lograda hacia la competencia. Eso, según el deporte, tarda entre 3, 4 a 10, 12 días, no más. Y por último, la transición. A esa fase le llamó de transición. Esta fase, la del periodo
luego del periodo competitivo, el periodo de transición, porque la ciencia en ese momento, como primera evidencia, había marcado el concepto de desentrenamiento. O sea, después de Selye se evidenció por primera vez qué le pasa a un organismo que se sobreentrena. Entonces empezó a ser obligatorio para la fisiología del ejercicio empezar a hablar de este concepto, que si bien el entrenamiento me da un rendimiento máximo de mi potencial, esa misma carga que logró el rendimiento atrofia las funciones si es que se la mantiene en el tiempo. Los rusos también la analizaron desde la fase de forma deportiva, como el estado de disposición óptima, que se logra una vez en un ciclo grande y luego se pierde, dice la teoría, ya mucho más moderna que Bompa. Bien, entonces, Bompa determinó las fases del entrenamiento dentro de la organización del entrenamiento en lo que él llamó el proceso global de entrenamiento, o sea, desde el inicio de un deportista hasta que compite, e incluyó el periodo de transición, creado luego con ese nombre por los rusos. En el desarrollo de estas clases, ¿bien?, vamos a plantear la planificación desde esta visión de Bompa, por eso procuro ponerlos en contexto. Para darle importancia solamente, como dice el apunte, a aquellos aspectos de la investigación de Bompa que nos sirven para lograr comprender el proceso global. Por lo tanto, no es que es un escaneo del libro lo que ustedes tienen en sus apuntes, sino que tomamos conceptos determinantes para que ustedes aprendan a planificar la fuerza. Lo que sí es muy importante, y con esto nace Bompa y nadie lo superó aún, es la importancia que él le da en el proceso de entrenamiento a los aspectos de las investigaciones que sirven para lograr esa comprensión global del proceso. Con todo el fundamento científico. Para él eso, que lo escribió en su libro, era nuevo, pero estamos hablando de la década del 80. Hoy no lo es. O sea, hoy ya no es nuevo porque la mayoría de las escuelas en el mundo de entrenamiento ya incluyen dentro de su programa de formación, igual que en el programa de ustedes de formación, el aprendizaje por separado de la fase biológica. O sea que a esta altura, si están cursando fuerza, es porque ya han visto la base científica de la adaptación, la expresión motora, ya saben la relación del sistema nervioso con el músculo, saben el concepto de unidad motora, saben lo que es la acetilcolina, la unión neuromuscular, entienden la composición anatómica de una fibra muscular, saben que está formada por sarcoplasma, saben que la recubre un sarcolema, ya saben los componentes de aminoácidos, o sea, de proteínas que tienen las actinas, los filamentos finos, las miosinas, los filamentos gruesos, la interacción entre ellos. Pero también saben qué es un tendón, un ligamento, ya saben el aparato locomotor. Piensen que eso, sumado a la biomecánica, que son sus capítulos teóricos, cursados hasta hoy, en la década del 80 no era propio del entrenamiento. Eso lo estudiaban los traumatólogos y los kinesiólogos, pero no los entrenadores. El entrenador de la década del 50 viene del campo, o sea, de ser un atleta empírico, o no, un jugador, o una persona que desarrollara la actividad deportiva, o que entrenara mucho. La fuerza específicamente viene de los culturistas, por eso la mayoría de los mitos y también de los tabúes que se desarrollan en los gimnasios está dado por el ámbito en donde viene del culturismo. Hay un profesor español que es Colado Sánchez, que escribió un libro al respecto, ¿no? Denominando sala de fitness a las nuevas salas de complemento, para separarlas o diferenciar de alguna manera de las viejas salas de entrenamiento de la fuerza de los culturistas, donde el único objetivo era la hipertrofia para mostrar que era la hipertrofia buscada, que sigue siendo obviamente por esa actividad deportiva que es el culturismo. Bien, avancemos. Por eso quería hacer hincapié en esto de los aspectos de la investigación que sirven, como dice el apunte, para lograr la comprensión global del proceso de planificación, pero con un aspecto o con un fundamento científico. Siempre, siempre un plan representa un concepto metódico y científico. Siempre, es método, esencialmente la ciencia. Que tiene que ser ordenado. El apunte utiliza una palabra de traducción del libro de Bompa, que es aglutinado, o sea, tiene que estar organizado, como dice la definición de planificación. Organizar de manera secuencial y estructurada el devenir de acontecimientos.
Y esa es la tarea del entrenador, aglutinar, ordenar, secuenciar el proceso. Esto es lo que convierte, como dice Bompa, a la planificación en realidad, como la herramienta que utiliza el entrenador para lograr un proceso de entrenamiento bien organizado. La eficiencia del trabajo de entrenador siempre tiene que ver con esa organización. Siempre tiene que ver el logro de la satisfacción, tanto del alumno como del entrenador, con el plan, o sea, con el diseño de ese plan. No hay libro que me pueda decir cómo voy a organizar el plan de un alumno X, sino me da las bases científicas para que asuma, tome el criterio de organización de ese plan. ¿Bien? Bien. Características de un plan, de acuerdo a Bompa, tiene que ser simple, objetivo, y sobre todo, y aquí viene un concepto que lo quiero explicar, lo puse en negrita en su apunte, tiene que ver con el concepto de flexible de un plan. Un plan es flexible, pero la flexibilidad está dada en tres aspectos básicamente. Primero, ¿dónde no está dada? En el fin. La ciencia del entrenamiento no se puede plantear la flexibilidad, como dice aquí en esto que estoy marcando ahora en el apunte, perdón, en el pizarrón. La flexibilidad de un plan no se refiere nunca al fin. ¿Por qué? Piense que en la ciencia del entrenamiento el fin es el día de la competencia de un deportista. No se cambia una competencia por un deportista, porque son cientos de deportistas los que compiten. Por lo tanto, la flexibilidad de un plan no se refiere al fin. Tampoco se refiere a la meta de los periodos, porque la meta de esos periodos son los que preparan para la competencia. Se refiere básicamente a los ciclos más pequeños de entrenamiento en el lenguaje tradicional del entrenamiento, o sea, los microciclos. Y a veces a uno de los 2 o 3 mesociclos que componen los periodos, pero nunca una etapa completa. Lo que más utilizamos la flexibilidad de los entrenadores de un plan, para lograr cierta meta, acomodamos los microciclos en relación al objetivo o a la posibilidad de un alumno. Esa es la razón por la cual cuando hicieron prácticos intelectuales de planificación, yo era muy estricto con las metas. ¿Qué meta a cumplir tienen? Y también les pedía, cuando hicieron el práctico de planificación, que solo programasen la primera sesión, o sea, el primer microciclo. Porque el segundo ya empieza a depender del primero. Si yo puedo pensar algo para hacer el segundo micro, pero si a mi alumno le va mal en el primer micro, yo debo rever ese contenido. Lo mismo pasa con los procesos de adquisición en la fuerza. La fuerza se controla, por eso tenemos la intensidad media, absoluta y relativa, el peso medio. Porque cada semana hay que controlar la progresión de carga del alumno cuando mi alumno hay cosas que no puede hacer. Como ya saben, si la puede hacer no hay problema. El tema es que no la puede hacer. Allí la flexibilidad se activa para lograr las metas. Fines, metas, sobre todo las de los grandes periodos, no son flexibles. El plan en general lo es, pero aplicamos la flexibilidad fundamentalmente en las sesiones y en los microciclos. El concepto de simpleza está dado en que tiene que ser fácilmente entendible por el deportista, y si cumplimos los principios pedagógicos del entrenamiento, lo simple se da de manera mucho más efectiva. O sea que el plan no tiene que ser algo que sea muy complejo para el deportista. Objetivo, porque el plan tiene que ser científico. Subjetivo es de lo que yo pienso, objetivo es de lo que la ciencia plantea. La ciencia me va a dar herramientas para analizar a mi alumno, para analizar la realidad de mi alumno, para analizar lo logrado en las otras capacidades motoras. Pero un plan tiene que ser objetivo, siempre. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ir sobre el concepto de periodización anual en el otro pizarrón, que es el lenguaje de Bompa, que quería definirlo, como les conté. Si bien él cree que los microciclos, que son las estructuras más pequeñas, coincide con el lenguaje moderno, el concepto de microciclo, dice que los microciclos son considerados como la herramienta más importante de un plan a corto plazo. El plan anual tiene el mismo significado, pero en un periodo de tiempo más largo. Aquí está el plan anual. Fíjense cómo él le llama fases principales a la preparatoria competitiva y transición. Esto es lo que ha planteado. Les escribo el esquema, que lo tiene Bompa en el libro, para que entiendan el concepto. Igual ya vamos a volver después nosotros sobre la estructura del proceso más moderno.
El plan siempre está basado en un concepto de periodización y emplea siempre los principios del entrenamiento como guías de concepto. En ciencia hay algo que se llama jerarquía científica. En todas las ciencias existe. Significa que no puede haber una ley nueva que se contradiga o se contraponga una ley vieja. Lo que sí puede ocurrir es que una ley nueva cambie una ley vieja. Eso puede pasar. Si quieren lo pueden llevar a esos principios legales, lo pueden llevar a las normas legales que ustedes conocen, que son con las que vivimos. Por ejemplo, aquel que ha tenido la posibilidad en la secundaria de estudiar lo que voy a plantear ahora, tiene que ver con la pirámide legal. La pirámide legal hace que, por ejemplo, lo que está en la cúspide de la pirámide legal jurídica es la Constitución Nacional. Por debajo de ella están las leyes nacionales, por debajo de las nacionales, las provinciales, por debajo de las provinciales, las municipales. Por eso se llama pirámide, porque una está más arriba que otra. Se podría decir que escuchen la palabra, principios fundamentales de los cuerpos legales están en la Constitución. Y que ninguna ley nacional debería violar el espíritu de una norma o de un principio de la Constitución. Justamente hay jueces, la Corte Suprema, que están especialmente pensados para decir, no, esta ley es inconstitucional. O sea, esta ley que tratan de hacer o que están aplicando, contradice los principios de la norma general. La teoría del entrenamiento creó principios del entrenamiento deportivo, y cada capacidad motora, entre ellas la fuerza, crea sus propios principios. Principios del entrenamiento de la fuerza. Pero ni un principio está en contra de la ley fundamental, o sea, de los principios pedagógicos y biológicos de la teoría del entrenamiento. Si hay una evidencia científica que marque que un principio del entrenamiento, por ejemplo, en la unidad funcional, cae en desuso, o no sirve más, o la ciencia encontró algo más efectivo, entonces se cambiará, como ya pasó en Argentina, la Constitución Nacional. O sea, se cambiará ese principio, se publicará. Pero solo se hace eso con métodos y formas científicas. Esto es muy importante entender ahora que vamos a hablar de planes, de entrenamiento y demás. ¿Por qué? Porque ustedes conocen el dicho popular de que cada maestrito con su librito. Hay muchos entrenadores o pseudoentrenadores en los gimnasios que tienen resultado con un proceso que le hicieron hacer a un alumno. Tiene mucho valor ese proceso de campo, se llama, porque tiene un valor empírico, no científico, sino empírico, que puede ser usado por ese entrenador y con ese alumno, pero que carece de la universalidad. Al no tener evidencia científica, entonces, al no tener una evidencia científica, solo tiene evidencia empírica, no puede ser usado por todo el mundo. En entrenamiento es muy común que ocurra lo contrario. Si un entrenador le dio resultado a un determinado trabajo, normalmente lo cuenta a sus colegas y los colegas lo copian, sin el análisis técnico previo. Es muy importante saber que los planes de entrenamiento deben ser creados por un entrenador en relación a un alumno, pero no deben violar los principios del entrenamiento como guía de proceso. Por eso es que la ciencia previa a podríamos decir, la teoría moderna del entrenamiento, utilizaba estas fases y le llamaba macrociclos a los ciclos en los cuales se dividían esos periodos o esas fases. El concepto de periodo es nuevo, por lo tanto no está en este libro. No hay evidencia científica todavía de que destruya el criterio de la escuela rusa de entrenamiento de dividir en periodos a lo que inclusive el mismo Bompa llama periodización, a las etapas más grandes del proceso de entrenamiento. Y que como se habla de una etapa grande, ese ciclo grande se llama macrociclo. Y los ciclos pequeños se le puso el nombre de mesociclo o ciclo medio en griego. Entonces, esto es el plan anual utilizado por Bomba. Por eso en su gráfico en el que él pone las fases, ¿ven? Está ese plan anual que en la época de su investigación era el que la ciencia determinaba como válido. Ahora bien, ¿por qué enseño esto? Porque Bomba hace un criterio muy interesante cuando habla de la periodización.
Él dice que con el objetivo de lograr el rendimiento que busca un alumno, que no olviden que está al final siempre de la fase competitiva, aquí estaría como siempre el fin, o sea, el objetivo, la competencia de un alumno, tiene que estar periodizado y planificado, dice el mismo Bompa. Por eso es que el desarrollo de todo lo que requiere un deportista para llegar a su performance tiene que estar desarrollado de manera lógica y metódica. O sea, lógica aplicando la razón técnica conocida al momento. Metódica aplicando los métodos. Por eso primero hemos estudiado la metodología para luego llegar a la planificación. Él dice que siempre se debe periodizar. Primero, el año en fases en las que va a entrenar el atleta. Y después recién, dice Bompa, hay que periodizar la fuerza. O sea, cómo se va a estructurar el entrenamiento de la fuerza en función a ser más efectivo a las necesidades del deporte elegido. A ver, lo voy a explicar de manera más simple. Si estoy entrenando a un corredor, por ejemplo, el nivel de fuerza que le tengo que organizar en su proceso, un corredor, por ejemplo, desacondicionado, lo voy a poner aquí, que está en las fases, que este es mi fin, no tiene la misma fase de adaptación anatómica ni de fuerza máxima que de un corredor, pero que ya está entrenado, o que entrena para bajar el tiempo, no para su primer competencia. No tiene la misma adaptación anatómica ni fuerza máxima un corredor de 42 kilómetros que de 10 kilómetros. Lo mismo pasa con un jugador de cualquier deporte. E inclusive, y aquí viene para muchos de ustedes lo más importante, si alguien quiere lograr estética, por ejemplo, bajar de peso, necesita un desarrollo determinado de fuerza. Pero si alguien quiere algo estética, por ejemplo, aumentar el tono muscular, requiere de otros niveles de fuerza. El fin no tiene por qué ser deportivo. No olviden que nuestros alumnos se entrenan por salud, estética o rendimiento. Pero siempre tiene que tener como objetivo una tarea motora específica, porque eso es lo que convierte el objetivo de mi alumno en fin. Y si tiene anatomía y tiene fisiología, entonces tiene fase preparatoria de ese fin. Tiene fase competitiva de ese fin, que es donde se especifica la forma deportiva. Por eso es muy importante esa frase del apunte, donde dice que cuando se periodiza la fuerza, se la hace de acuerdo a las necesidades, y ahí viene el lenguaje del apunte, del libro, que requiere ser flexibilizado por ustedes, porque dice de acuerdo a las necesidades del deporte elegido. Yo diría del fin elegido, que es un poco más completo. Ahora bien, una vez que Bompa determina lo que es una periodización, no olviden a qué le llama fases, a qué le llama macrociclo y a qué le llama microciclo. Porque para entender su libro tenemos que hacer un análisis de su lenguaje para hacer una comparación intelectual con lo que hemos estudiado nosotros. Luego, en su libro le explica cada una de estas partes que ustedes ya conocen, ¿no? El primer componente de la periodización es la división o partición anual en fases más cortas y fáciles de manejar. Esas fases se le llama preparatoria, competitiva y de transición. Después, las fases de entrenamiento, él las divide en ciclos. Primero en macros y después en micros. Ahora, lo más importante para nosotros, que está en mi pizarrón aquí, es cuando él habla de que no todos los deportes tienen una sola fase competitiva. Y él arma estructuras de planes para lo que él llama plan bicíclico o doble pico, que son deportistas en lo cual en un año calendario, o en 10 meses del año, que es el caso del fútbol, por ejemplo, necesitan 2 periodos de preparación, porque tienen preparación-competición, transición, preparación-competición, y recién viene la transición. Este es el caso típico para los que más conocen del fútbol, del vóley y del básquet, donde tienen un primer torneo, que normalmente empieza en abril hasta junio, julio, competencia, y después tienen una transición corta, después tienen una periodo de preparación 2 en el mismo ciclo anual, y después una competencia 2 y una transición más larga para empezar nuevamente. ¿Por qué Bompa hace referencia a este plan? Porque cuando no es lo mismo que un deportista compita una vez al año que 2 o 3 veces al año. Y esto Bompa lo tomó desde esta etapa, desde ese entrenamiento. O sea que hubo suficientes evidencias cuando queríamos determinar por qué un deportista o no rendía igual en una etapa previa que en una etapa posterior dentro del mismo año. Lo primero que se descubrió fue que la carga de la primera etapa fue tal
de que le producía un decaimiento, vamos a estudiar el desentrenamiento, porque no se había previsto una transición entre una competencia y otra, y no se había pensado en una preparación específica para esta competencia. Insisto que la ciencia del entrenamiento no es que pudo explicar esto. Estos conceptos los puede explicar solamente la biología, y lo hemos estudiado y lo vamos a seguir estudiando. Pero tengan en cuenta que cuando el deportista tiene 2 o 3 competencias dentro de un mismo plan anual, se piensa en el deportista como una estructura global de planificación que va a tener 2 preparaciones en función a 2 objetivos, o sea, a 2 fines, a 2 competencias, y 2 transiciones, una de la cual va a ser más larga. Con estos conceptos aclarados y desarrollados, nos metemos dentro de lo que Bompa llamó la periodización de la fuerza. En la planificación, dice don Bompa, uno debería preguntarse 2 cosas. O sea, él empieza por la negativa. Él dice, hay algo que no nos tiene que inquietar a los entrenadores de fuerza. Y es, ¿qué clase de correcciones o gestos deberían hacer en una sesión o fase de entrenamiento dada? Es como Bomba hace una diferencia bien marcada entre el entrenador, podríamos llamarlo para diferenciarlo, el preparador físico, de un técnico. Por ejemplo, un técnico de fútbol, un técnico de básquet, un técnico de carrera. En el trabajo de campo, los equipos de trabajo están formados por médicos, kinesiólogos, traumatólogos, profes, que son los preparadores físicos, los entrenadores, y técnicos de ese deporte. El técnico es el que más experiencia en el deporte tiene. Uno puede ser preparador físico de tenis y nunca haber jugado al tenis, pero no puede ser técnico de tenis si no jugó al tenis. O después de jugar, inclusive los técnicos, y esto lo saben por el fútbol, hacen cursos de técnicos. O sea, no es que tampoco de deportista me convierto en técnico. En la mayoría de los casos. Cuando el deporte es profesional, no. Cuando el deporte es amateur, sí puede ser. O sea, nadie le pide un club de papi de los barrios, nadie le pide al técnico el título de técnico. Pero sí en un deporte de primero federado. Ahí sí necesita ser técnico. En todos los deportes. Bien, volvamos con el concepto. Entonces, la parte técnica, corrección de gestos deportivos, debe estar en manos de un técnico. Los entrenadores nos preocupamos, y aquí está la frase que plantea Bompa, de las reacciones fisiológicas del deportista y las adaptaciones propias del rendimiento de las capacidades motoras, o sea, del entrenamiento. O sea que nosotros no estamos fijándonos si un deportista salta bien o salta mal. Nosotros tenemos que preocuparnos para que el deportista tenga la forma deportiva, o sea, el estado de disposición óptima, para que logre ese salto. Si el entrenador utiliza mal los medios de enseñanza motrices, por ejemplo, en el entrenamiento el jugador de vóley tiene un mal técnico de vóley que no sabe enseñar el salto a la red, no importa que tenga condición física de base. O sea, no importa que tengo el esquema aquí, que la tarea motora haya sido cubierta por el preparador físico, no importa, porque si es que le enseñaron mal el salto a la red, o el golpe, o el saque, o el smash si es tenis, o sea, si el gesto técnico fue mal enseñado por el técnico, si la anatomía específica, la biomecánica, la motricidad del deportista está mal entrenada en la práctica, el entrenador deportivo no puede hacer nada. Es una cuestión técnica esa. La reacción fisiológica está determinada por la especificidad en el entrenamiento, y esa es mi tarea. Al igual que expliqué la tarea motora. Ambas se logran en la etapa de fase deportiva, o sea, en la fase, aquí, en la forma deportiva. Aquí hay una meta que determina la forma deportiva del deportista, que es el estado de disposición óptima. Eso es lo que me debería preocupar a mí. Por eso, cuando periodiza la fuerza, Bompa hace esta salvedad. Empieza por la negativa, dice, no me debería inquietar la clase de corrección o gesto que debe hacer en una sesión o una fase un deportista. Más bien yo me tengo que preguntar como entrenador, ¿qué clase de reacción fisiológica o de adaptación es la deseada en función a obtener el apunte? Y el libro dice grandes mejorías, pero yo
Didácticamente lo digo de esta manera para que se entienda mejor. ¿Qué necesita el alumno para lograr eso que le sale mal? Salta mal, ¿qué necesita desde la biología y de la fisiología? Corre mal, ¿qué necesita? No llega a las pelotas y es un arquero, ¿qué necesita? No llega a las pelotas y es un jugador de tenis, ¿qué necesita? Y yo entrenar solamente la reacción fisiológica y la adaptación al entrenamiento, o sea, la anatomía y la fisiología. Por eso los fines están contenidos en entrenamiento por tareas motoras específicas, que son las primeras que ponemos los entrenadores, y todo el proceso nos guía hasta llegar a este logro. El concepto de periodizar la fuerza, ¿sí?, tiene que ver con ese criterio. El alumno necesita algo, yo tengo que crear una tarea motora para lograrlo. Necesita reacciones fisiológicas, yo tengo que crear una especificidad para lograrlo. Luego de tener nuestro fin, los entrenadores tomamos la decisión de qué manera vamos a llegar hacia allí. Ahí es donde Bompa nos ayuda. Él dice, empiecen por la adaptación anatómica, sigan por el desarrollo de la fuerza máxima. ¿Por qué él plantea estos conceptos y de esta manera? Tiene que ver con las reacciones fisiológicas y la adaptación en el entrenamiento. Lo dice él en esta frase, él dice, la periodización de la fuerza, en su secuencia específica de fases de entrenamiento, lleva al desarrollo de, fíjense estas palabritas, que ya después en el apunte las especifico, vienen del libro de Bompa. La potencia es lo que nosotros llamamos fuerza-potencia. Y la R-M es resistencia muscular o fuerza-resistencia. No olviden que nosotros no hemos estudiado la teoría del entrenamiento, o sea, la clasificación o manifestación de la fuerza de Bompa. La razón, vuelvo a plantearla, nosotros la estudiamos de González Vadillo y ahí estarán, que son autores de la década, de fines de la década del 90, 1995-1998, y Bompa es de la década del 80. O sea que, si bien respetamos y usamos el lenguaje de Bompa, ya sabemos que trascendió en ciencia. O sea, la pirámide legal ya los cambió de alguna manera. Pero todos los que usamos, sobre todo en las universidades, en los profesorados y en las carreras, seguimos usando a Bompa para la planificación de la fuerza porque a él sí que nadie lo trascendió. Sobre todo el concepto que seguimos usando de fases, que es lo que estoy enseñando ahora. Sigo. Y vuelvo. Mejor vuelvo antes de seguir porque así no los mareo con la explicación. En la periodización de la fuerza, dice Bompa entonces, con su secuencia específica en fases, lleva al desarrollo de la fuerza-potencia y fuerza-resistencia, de acuerdo a la especificidad de cada uno. Lo voy a decir primero de manera muy didáctica. Si yo estoy entrenando a cualquier deportista o una persona por estética o salud, ninguna manifestación de ninguna capacidad motora, pero particularmente de la fuerza, se utiliza de manera directa. Lo aprendimos en las curvas de fuerza-tiempo y fuerza-velocidad. O sea, ningún deportista utiliza para ninguna actividad, ni social, ni personal, ni deportiva, en ningún ámbito del deporte, excepto en uno, que voy a aclarar cuál, la máxima expresión de su fuerza. No emplea su fuerza máxima. Emplea su fuerza potencia o su fuerza resistencia. Por eso es que estas dos fases del entrenamiento de la fuerza se encuentran dentro de los periodos de preparación especial. Porque la fuerza máxima es la misma para todos, por eso estamos en el periodo de preparación general, donde desarrollo de los componentes del rendimiento, desarrollo el organismo en general. Cuando lo voy a desarrollar en particular, o sea, en relación a la tarea motora específica, ya la fuerza deja de ser máxima y empiezo con el desarrollo de la fuerza, potencia o resistencia que más va a utilizar el deportista en su deporte. Por ejemplo, es obvio que un corredor utiliza menos fuerza-potencia y más fuerza-resistencia. Sobre todo si el corredor es de 21 kilómetros o de 42, al igual que un ciclista. Pero un jugador de fútbol, cuando patea, un jugador de vóley, un jugador de tenis, un jugador de rugby, utilizan mucho más su fuerza-potencia. Fíjense que es una cuestión de jerarquías. Porque un jugador de fútbol necesita fuerza-potencia, pero también necesita fuerza-resistencia. Pero la que más necesita para la especificidad de su deporte es la fuerza-potencia. Es más, hasta podríamos dividirlos y decir, un jugador de básquet necesita una fuerza-potencia más pareja. En cambio, un jugador de vóley necesita más fuerza-potencia en el tren superior.
y un jugador de fútbol en la pierna más hábil con la que patea. Porque ustedes saben que si bien el cuerpo es un sistema, la metodología del entrenamiento y fundamentalmente las capacidades motoras clasifican sus manifestaciones para poder entrenar al deportista en lo que mejor le convenga. Pero para eso tenemos una fase, un periodo, que es el de preparación especial y otro periodo que es el competitivo. En el periodo de preparación general cumplimos el principio de multilateralidad. Entrenamos al cuerpo del alumno como un todo, partiendo de la unidad funcional. Principio del entrenamiento. Bien. Este concepto, utilizado por Bompay, que expliqué, siempre se planifica la fuerza en relación al nivel de potencia y de resistencia que va a necesitar el alumno en su fin. Siempre. Por eso, el nivel de fuerza máxima depende del nivel de fuerza-potencia que necesita el alumno y el de fuerza-resistencia que necesita el alumno. Fíjense la ciclicidad. Primero se pone un fin, y en relación a esta demanda, se produce el nivel de necesidad de las manifestaciones de potencia y resistencia. Y de acuerdo al nivel de necesidad que tengamos de potencia y resistencia, entonces será el nivel de fuerza máxima en la planificación del entrenamiento. Ahora bien, luego, Bompay utiliza en su libro el gráfico que ya vimos, antes de empezar a enseñar las fases. Lo que hice yo, en su apunte y en su pizarrón, es hacer esto, miren. Hablar de la fase de adaptación anatómica, y antes de hacerlo, planteo, dentro de los periodos tal cual ustedes conocen, porque esta planificación, por eso dice plan tradicional, la forma en la que se desarrolla la fuerza. Por ahora, y antes de avanzar, que quede este concepto claro. Todos los deportistas requieren de un determinado, de acuerdo a su objetivo, tienen un fin. Ese fin es una tarea motora específica que está representando la anatomía y la fisiología del alumno. Para expresar el fin desde la fuerza, que es la capacidad que estamos estudiando, los deportistas utilizan esta manifestación de la fuerza, la potencia y la resistencia. Siempre una va a predominar sobre otra y eso va a depender del fin del alumno. Para lograr ciertos niveles de fuerza, potencia y resistencia, necesito ciertos niveles de fuerza máxima, que va a ser mi objetivo. Y para desarrollar la fuerza máxima, el organismo de ese alumno, de ese deportista, o no que tengo, alumno de salud, estético, rendimiento, va a necesitar de una determinada adaptación anatómica. Desde que empezamos la planificación en el entrenamiento que les cuento, el plan se hace de atrás, ¿bien? De atrás hacia adelante. Lo repaso porque es muy importante. Muchas veces deberían escuchar esta parte de la clase, todas las clases de planificación, pero particularmente esta. Cuando viene un alumno me entrevista y me dice su objetivo, luego analizo su sesión de reconocimiento motor, armo un fin. Ese fin está representando la anatomía y la fisiología del alumno, el nivel de rendimiento biológico que tiene mi alumno, solo que está puesto en capacidades motoras. Por lo tanto, creo una tarea motora específica para que mi alumno llegue, para que logre su objetivo. Esa tarea motora va a necesitar de cierto nivel de fuerza. Ese nivel de fuerza va a ser manifestado en la fuerza, potencia y resistencia del alumno. Según la actividad planeada, va a ser más potencia que resistencia o más resistencia que potencia. Y del nivel de estas manifestaciones va a depender el nivel de fuerza máxima que le voy a entrenar al alumno. Y del nivel de fuerza máxima que tiene el alumno y del nivel de adaptación que trae el alumno cuando viene a entrenar conmigo, sesión de reconocimiento motor, va a ser la elaboración de la adaptación anatómica. Lo último que se arma en un plan es la adaptación anatómica. ¿Bien? Perfecto. La fase de adaptación anatómica. Bien, ¿qué es? Primero, ¿qué es la adaptación anatómica? Voy a hacer un concepto general que nace de la biología. Hay algo que dice Bompay al principio, que es bueno que lo sepan. Todos nosotros tenemos la idea, antes de estudiar entrenamiento, que un deportista cuando termina la competencia tiene un alto nivel de rendimiento, y lo cual es cierto, porque se compite con el máximo potencial. Lo que nos olvidamos es lo que la evidencia científica nos dice, y es que la forma deportiva lograda, aquí, a la que luego, a esa forma deportiva, lo que hicimos es, forma deportiva, especificarla
competimos y luego se empieza a perder. La forma deportiva, dice la teoría, se alcanza una vez en cada ciclo grande y luego se pierde. Claro, no se pierde toda. Siempre quedamos con un nivel superior a la homeostasis de inicio, según Selche, pero tampoco se vuelve a rendir de la misma manera que se rindió al fin. Por eso los récords, a veces inclusive, son difíciles de romper por el mismo deportista que lo hizo, el récord. Porque nadie vuelve a tener la misma forma deportiva. Sí se puede aspirar a más, obviamente. De hecho, el proceso de entrenamiento se hace para eso. Lo cierto es que una vez que un deportista termina un proceso, y esto aquí es donde viene el concepto que quiero plantear, y es que el deportista pierde forma, pero cuando yo planifico el otro plan, o sea, el año siguiente o el semestre que viene, yo quiero que mi alumno rinda un poco más. Lo voy a decir de una manera didáctica ahora. El cuerpo con el que mi alumno termina aquí de 1 a 10 es un 10. Pero cuando el cuerpo termina el periodo de transición, lejos de ser un 10, es un 4. Pero un 4 con un potencial de rendimiento de 8. Pero tengo que hacer que el cuerpo vuelva a rendir para rendir 8. Para luego mejorar e inclusive mejorar el 10 de la temporada anterior. Por eso Bompa dice en su libro, luego de la fase de transición, cuando en la mayoría de los casos los deportistas no hacen particularmente mucho entrenamiento de la fuerza, escuchen esta frase de Bompa, es científica y metódicamente racional comenzar un programa de entrenamiento dirigido a adaptar la anatomía del atleta a un futuro programa de fuerza. Es muy importante ese concepto porque, ¿qué es lo que la mayoría en una lógica empírica cree? Que la adaptación anatómica es solamente para personas que no son deportistas. ¿Bien? Eso es una falacia científica. La vida, por un lado, y el entrenamiento, por otro, desacondicionan el nivel de rendimiento de una persona y de un deportista. Por lo tanto, todas las personas deben empezar con fases de adaptación anatómica, todos los procesos de entrenamiento de la fuerza. Unos, los no acondicionados, porque deben acondicionarlo por primera vez. Y otros, porque también tienen una adaptación anatómica, pero a los nuevos requerimientos de rendimiento que tiene el objetivo nuevo del entrenador. Al tener un objetivo superior al año anterior, ahora lo digo en forma simple, yo tengo un cuerpo que le permitió rendir a mi atleta y quizás hasta ganar la temporada anterior. Ahora mi alumno tiene que cambiar casi todo su cuerpo para el nuevo rendimiento. Y eso es lo que hace técnicamente el proceso de entrenamiento. Lograr que el alumno sea capaz de volver a rendir en niveles superiores. Y para eso hay que prepararlo. Y eso es lo que vamos a hacer en la etapa de adaptación anatómica. Bien, entonces, no olviden, es científica y metódicamente racional comenzar todo programa de entrenamiento adaptando la anatomía del deportista. El objetivo más importante que tiene esta etapa es lograr que muchos grupos musculares trabajen, multilateralidad. Y fundamentalmente preparar músculos, ligamentos, tendones y articulaciones para resistir a las futuras y largas y extenuantes, dice Bompa, fases de entrenamiento, o sea, sesiones de trabajo. Quiero resaltar algo que tiene que ver con la previsión del proceso de entrenamiento. Nosotros en el aparato locomotor, cuando lo estudiamos, hicimos un orden jerárquico. Les dije cómo desacondicionaría un aparato locomotor desacondicionado, o sea, cómo acondicionaría un aparato locomotor desacondicionado. Corregí con mucha atención, porque sabía que luego lo iban a utilizar en esta etapa de la fuerza. Aquí dice Don Bompa que la adaptación se debe hacer en músculos, ligamentos, tendones y articulaciones. Pero ustedes y yo sabemos, y él también lo sabe, de que, fíjense lo que dice abajo, en el pizarrón, aquí, dice, el entrenamiento vigoroso de la fuerza, sobre todo en la fase de fuerza máxima, claro, pero también la fuerza potencia, siempre desarrolla la fuerza de los músculos más rápido que la de los tendones y ligamentos. Consecuentemente, tales programas ocasionan lesiones de tendones y ligamentos. Me voy aquí. Esta es la razón por la cual Bompa crea la adaptación anatómica. Porque cuando uno desarrolla la fuerza máxima, todos los ejercicios pensados para fuerza máxima
Son ejercicios que trabajan sobre el principal músculo, que es la primera fuerza motriz, pero desatiende el desarrollo de las estructuras más débiles. Por eso, Bompa aclara. Los objetivos de la fase son, primero, trabajar sobre el balance de fuerza entre flexores y los extensores que rodean cada articulación. O sea, no solo trabajar al músculo flexor, sino también al extensor. No olviden que la diferencia entre uno y otro, que se llama coordinación intermuscular, crea el déficit de fuerza. O sea, si ustedes, para generar una acción deportiva o no, o de un ejercicio, cualquiera, solo entrenan al músculo agonista, o sea, el flexor, pero nunca el extensor, se va a crear un déficit de fuerza. El nivel de fuerza que tiene el músculo no va a poder ser desarrollado o aplicado en la misma proporción. Lo mismo pasa con las lateralidades. Normalmente no hacemos planes de fuerza en los que entrenamos más la izquierda de un derecho y la derecha de un izquierdo, porque no analizamos el balance de los lados del cuerpo. Un buen programa de fuerza analiza el balance del cuerpo fundamentalmente en articulaciones de las extremidades, hombros, brazos, y yo aumento, sobre todo para los deportistas que tienen que patear fútbol o que tienen que correr, que el desequilibrio de fuerzas ahí hace algún estrago, en las piernas. Pero lo que más se ve es especialmente en hombros y brazos. Otro de los objetivos de la adaptación anatómica, o sea que este es el momento en el que tenemos que nivelar las fuerzas, y sobre todo el balance y el rendimiento de cada lado. El trabajo de compensación de los músculos antagonistas. No solamente flexores y extensores, sino también agonistas y antagonistas. O sea, si trabajo, por ejemplo, el pectoral, debería también trabajar en la misma sesión o en el mismo microciclo. No olviden que el pectoral es flexor horizontal. Deberíamos trabajar los extensores horizontales, que son el romboides, músculo de la escápula, el deltoides, posterior, músculo del hombro. Tendríamos que trabajarlos y sobre todo los rotadores. O sea, compensar el trabajo antagonista. También crea déficit de fuerza y baja los índices de manifestación de la fuerza. Y fundamentalmente, para poder lograr una buena técnica de ejecución de ejercicios y deporte, hay que fortalecer los músculos estabilizadores. Fíjense cómo la fase de adaptación anatómica tiene estos objetivos. Y el primero de todos tiene que ver con, por eso lo puse con este criterio en el pizarrón, recordar que hay que entrenar lo más débil primero. Ya voy a llegar a ese punto. El mismo pizarrón habla de que hay otra situación que crea muchas lesiones, no solamente en ordenar jerárquicamente mal el proceso, en no atender a los flexores, a los estabilizadores, a los antagonistas de los músculos primarios, sino también ocurren lesiones cuando los grupos musculares grandes son débiles. Esto es muy importante. Cuando los grupos musculares grandes son débiles, y como consecuencia de ello, los grupos musculares más pequeños se hacen cargo del esfuerzo del trabajo. O sea, nosotros tenemos grandes grupos musculares que se encargan de las fuerzas motrices como de tracción, de lanzamiento. Pero si ellos se fatigan rápido, o no tienen suficiente nivel de desarrollo, y ustedes hacen lo mismo el movimiento o el gesto, sobre todo pasa en las competencias o en el ejercicio del gimnasio, el que se encarga de la fuerza del grande es el más chiquito. Y estos grupos musculares pequeños se lesionan muy rápido. Hay que tener en cuenta eso cuando uno arma un plan de fuerza. Ahora bien, la adaptación anatómica entonces tiene ciertos objetivos y uno de los principales es trabajar sobre la nivelación de fuerzas y de iniciar el proceso por lo más débil de una articulación y terminar por el músculo. Esos son los objetivos a la hora de trabajar. Ahora bien, en muchos casos, digamos, la duración de la adaptación anatómica depende de varios elementos. O sea que la duración de la adaptación anatómica no es universal. Yo siempre doy un mínimo de 2 semanas y un máximo de 8 hasta 10 semanas, en general. Normalmente 2 semanas es para atletas muy desarrollados, sobre todo deportistas que están en la segunda etapa del proceso. O sea, vieron que había deportistas que compiten 2 o 3 veces en el año. Bueno, en la segunda etapa, o sea, la preparación 2 sería para la competencia 2,
Allí se utilizan 2 semanas, 1 semana, 2 semanas con 4 a 5 estímulos semanales, cuando termina la transición de una competencia a otra. Normalmente, si no, se utilizan 3 semanas mínimo para los deportistas. Luego están los alumnos que vamos a llamar de fitness. Fíjense que eso está en el pizarrón. Dice, los deportistas más jóvenes e inexpertos, 8 a 10 semanas. Un atleta maduro, 4 a 6 años, requieren de 3 a 5 semanas de fase. ¿Ven? Aquí están los 3 que planteé al inicio. Porque cuando es doble etapa de entrenamiento, doble pico, se podrían utilizar 2 semanas en vez de 3, pero en la segunda etapa. Y esto es donde más trabajamos muchos de los entrenadores, que es en el mundo del fitness, cuando no es deportivo. No olviden que se llama fitness no solamente al que entrena por estética, se le llama fitness también al deportista que no es profesional, porque es entrenamiento para la salud. El único atleta que entrena muchas veces en contra de su salud es el profesional, al que le pagan. Yo siempre digo que ese deportista entrena y compite aún con dolor. ¿Sí? En cambio, porque ellos trabajan de eso, los profesionales se llaman profesionales porque les pagan para competir y entrenar. ¿Cuántas veces piensen en el trabajo que tienen ustedes? Vamos a suponer que son entrenadores y tienen un grupo en un parque, en una plaza, y cuando se levantan tienen una pequeña dolor de cabeza o línea de fiebre, o saben, o están incubando un resfrío y demás. Tomamos un analgésico, tomamos algo que nos calme y nos vamos a trabajar. Bueno, piensen que los deportistas profesionales trabajan de entrenar. Así que ellos muchas veces entrenan con síntomas y hasta compiten con síntomas. O compiten muchas veces inclusive con calmantes que enmascaran ese síntoma para poder competir. No es el caso del alumno de fitness. El alumno de fitness no importa el nivel de rendimiento que busque, es un alumno que no le pagan por entrenar, por lo tanto tiene que atender a todos los síntomas de su cuerpo. Yo siempre aconsejo con esas personas, en lo posible, no pasar las 4, 5, 6 semanas, porque si no se aburren. O sea, una de las características que tiene un alumno que no es deportista, o sea, que no tiene la característica propia, podemos decir, de un atleta, una de las características que le falta es el nivel de rendimiento y la tolerancia al esfuerzo. O sea, no tiene una gran tolerancia al esfuerzo ese deportista. Entonces, lo que ocurre, normalmente, es que lo que le pasa al deportista es que se aburre rápidamente de tareas que tienen mucho tiempo. Pero ustedes como entrenadores tienen una ventaja. Tampoco él quiere competir. O sea que cuando planifiquen, al planificar ya la adaptación anatómica, la hacen de 4, 5, 6 semanas. A menos que sea un caso especial, que en el entrenamiento son personas que tienen padecimientos clínicos, o tienen sobrepeso, o una mujer en etapa de embarazo, o bien una persona longeva, o sea, arriba de 55, 60 años y con muy bajos niveles de adaptación. Esos son los casos en los que llegamos a 8 o 10 semanas, como dice jóvenes e inexpertos aquí el apunte de bomba, que no olviden nunca que está pensado para atletas. Lo otro a tener en cuenta es que, después de tener en cuenta estas situaciones, otras herramientas por las cuales podemos determinar cuánto va a durar una fase. Primero, ¿cuánto dura la fase preparatoria? O sea, si yo al periodo de preparación general me voy al esquema nuestro, aquí, no al de bomba. No olviden que este es el esquema de bomba, así. ¿Ven? El nuestro es así. Por eso él habla de preparación. Para nosotros la preparación tiene 2 momentos. Preparación general y especial. Si dentro del periodo de preparación general mi alumno va a trabajar la fuerza máxima durante 8 semanas, la adaptación anatómica no puede durar más que 5, 4, no 5. Porque estoy tomando 5 de las 8. Entonces, el nivel de fuerza de adaptación anatómica, como dice el apunte, es directamente relacionado con el nivel de fuerza máxima. Entonces, lo que dura la fase de preparación general es determinante para saber la adaptación anatómica. Si yo tengo una fase de preparación general de 12 y mi alumno tiene poca fuerza, más vale que voy a dedicar aquí 8 semanas y aquí 4. Pero si tengo 16, podrían ser 6 y 10. ¿Ven? Entonces depende mucho del tiempo que tiene. De acuerdo a Bompa, la fase preparatoria. De acuerdo a nosotros, el periodo de preparación general. Después también depende mucho de los antecedentes de entrenamiento, de fuerza del atleta. Hay deportistas que tienen un gran nivel de aprendizaje de ejercicios,
que tienen un gran nivel de flexibilidad en las articulaciones, que han desarrollado la fuerza, y hay otros que no. Y también la importancia de la fuerza en el deporte. Si estoy entrenando a un alumno, por ejemplo, de fitness, un alumno que quiere bajar de peso, el nivel de fuerza que necesita está cercano al 80%. En cambio, si estoy entrenando a un corredor, por ejemplo, que quiere bajar el tiempo, o sea que su objetivo es intensidad, su nivel de fuerza a lograr sería casi el 90%, 95%. O si estoy entrenando, por ejemplo, un corredor, pero de 42, el nivel de fuerza es 85, por más que sea un atleta. O sea que la importancia de la fuerza en el deporte del alumno o en el fin que pensé, también es algo que me lleva a pensar cuánto va a durar la fase de acondicionamiento muscular. ¿Qué contenidos tiene la fase? La fase tiene contenidos. ¿Qué contenidos tiene esta fase? Bien, la fase va a depender de varios elementos, pero fundamentalmente la fase de fuerza en relación a la adaptación anatómica tiene que ver con que si yo desarrollo la fuerza de un alumno, voy a trabajar sobre ciertos ejercicios, el nivel de preparación de la articulación va a ser bien específico. Entonces, esta fase va a tener en cuenta 4 elementos para su desarrollo. Primero, la movilidad articular específica, que es cada articulación cuando ustedes estudian tiene ciertos movimientos. Por ejemplo, el hombro tiene flexión, extensión, hiperextensión, abducción, aducción, flexión horizontal, extensión horizontal, rotación interna, rotación externa. A eso se le llama movilidad articular específica. Una circunducción de hombros sería una movilidad articular general, que son las que usamos en los calentamientos. Luego, de la movilidad articular, necesitamos estiramiento de los músculos de articulaciones. Ambas hacen a la adaptación, como ya lo hemos estudiado en otra etapa, en base científica, a la adaptación de primero articulaciones y luego tejidos blandos de esa articulación, fundamentalmente ligamentos y tendones. Una vez que termino esto, voy a trabajar con la enseñanza y automatización de los ejercicios, que vamos a entrar en la fase de fuerza máxima. O sea, la fase de fuerza máxima tiene ejercicios que hay que enseñarlos primero para que el alumno los aprenda a hacer bien y luego lo vamos a automatizar, o sea, hacerlos repetir hasta que están grabados en sus programas motores. Y una vez que el alumno aprendió y automatizó los ejercicios, tomamos la 1RM. Primero, nota, se trabaja con este orden, esta jerarquía lo que tienen en el pizarrón. Y no de manera simultánea, o sea que mientras hago la movilidad no puedo estar enseñando un ejercicio. Aunque los dos primeros casos, movilidad y estiramiento, a veces comparten microciclos y a veces comparten sesiones. ¿De qué depende? Del nivel de entrenabilidad de un alumno, o sea, de su capacidad de recuperarse. La entrenabilidad es la capacidad de recuperarse de un deportista, y el nivel de adaptación. Hay alumnos que tienen buenos niveles de adaptación, entonces puedo trabajar o combinar dentro de un microciclo la movilidad y el estiramiento. Dentro de la fase de adaptación anatómica, aquí lo tienen, ¿no? Si la adaptación anatómica, estoy dando solamente un ejemplo, sería un mesociclo, entonces podría dividir ese meso en 3 microciclos, donde en un microciclo, ahí está, ¿ven? Mi alumno tiene buenos niveles de entrenamiento y de adaptación, hago la movilidad articular específica y hago la especificidad. Y en otro microciclo me dedico a la enseñanza y automatización de ejercicios. Primero enseño, obviamente, y después automatizo. Y una vez que mi alumno lo logró, ahí le tomo la 1RM, un micro específico. Porque hacen falta al menos 2 a 3 sesiones para tomar la 1RM. Primero lo hago con los ejercicios del tren superior, después con los del tren inferior y después con los de la columna. Ahora bien, la fase de adaptación anatómica, ¿en dónde iría en una sesión? En la fase de desarrollo. ¿Bien? No en el calentamiento general, no en el especial, no en la recuperación facilitada. Va aquí. En la fase de desarrollo. Vimos cuáles son los elementos que se utilizan para la organización. ¿Cuáles son los elementos de organización? Vimos en dónde, cómo son jerárquicamente, en dónde se lo ponen dentro de una fase de adaptación anatómica y en la sesión. Sigamos. ¿Con qué método se trabaja la adaptación anatómica?
Repaso el concepto que él también lo repasa en el apunte, que es que la fase de adaptación sirve para adaptar progresivamente músculos y especialmente inserciones musculares en los huesos. O sea, las articulaciones, ligamentos y tendones. Y que esa adaptación, por eso se llama fase de adaptación anatómica, siempre se hace en relación a el entrenamiento en función a la fuerza. La carga total del entrenamiento tiene que ser incrementada de una forma en la que no le cause malestar, ni dolores, ni que lesione a un deportista. El método de la fase que se utiliza y que recomienda Bompa es el circuito de entrenamiento. ST es porque es circuito de trabajo. Principalmente porque es un buen método para organizar y alternar grupos musculares. Bompa plantea 3 tipos de circuitos para trabajar la adaptación anatómica: cortos, medianos o largos. El más corto de todos tiene entre 4 y 6 ejercicios, y el más largo, poco recomendable para mí, es entre 15 y 16 ejercicios, 17. Poco recomendable, ya voy a explicar por qué en la práctica. La organización depende siempre del alumno, siempre. O sea, hay alumnos para los cuales, no olviden de los principios del entrenamiento, el principio de supercompensación. El estímulo siempre tiene que tocar el umbral de estimulación de un deportista. O sea, hay deportistas con un circuito corto no se adaptan ni mejoran, muy poca cantidad de ejercicios, requieren más ejercicios. Y así, el principio que se utiliza aquí son los pedagógicos, siempre. Por eso depende del alumno. Si esto no depende de la fuerza, sino del alumno, o sea, no de la capacidad motora, sino del alumno. De hecho, aquí, después hay otros principios que atender en el circuito. Primero, los ejercicios que se van a usar en el circuito, en los circuitos se llaman estaciones, estación 1, estación 2. Siempre se alternan grupos musculares. Eso facilita la recuperación. Por ejemplo, si yo en la primera estación trabajo el tobillo, cuando voy a la segunda estación y trabajo la rodilla, voy a la tercera estación y trabajo la cadera, voy a la cuarta y trabajo la pelvis, quinta a la columna y a la sexta el hombro, cuando termino la sexta ya se recuperó el tobillo. Si estoy trabajando con personas que requieren, por una cuestión de adaptación general, no olviden que el entrenamiento tiene 2 tipos de adaptaciones. Lo han estudiado en bases científicas de la adaptación. Las adaptaciones específicas y la inespecíficas. De manera específica, cuando ustedes trabajan la movilidad, por ejemplo, del tobillo, en una estación, trabajo la movilidad o trabajo el estiramiento del tobillo, el alumno igual está usando, por ejemplo, redistribución del flujo sanguíneo, mayor cantidad de oxígeno, está acidificando la sangre, o sea, está utilizando también la resistencia, también la flexibilidad, también la velocidad de ejecución. O sea, tiene, a pesar de que están trabajando de manera específica la movilidad articular, tienen repercusiones inespecíficas. El alumno podría tener buenos niveles de movilidad, pero cansarse a nivel aeróbico, por ejemplo. O que alguna articulación por una lesión vieja le tire. Sería inespecífica la repercusión. Por lo tanto, a veces van a necesitar intervalos de descanso entre ejercicios. Por ejemplo, termina el tobillo y la persona necesita sentarse o caminar para seguir con la rodilla. Pero esos descansos no deberían pasar el minuto. Normalmente es por debajo de un minuto, 30 segundos, 45 o 60. Y cuando terminan es un circuito, por ejemplo, terminé el circuito de movilidad articular 1, para pasar al 2 puedo hacer un minuto de pausa. Y si voy a pasar del tren superior al tronco, por ejemplo, ¿sí? O del tronco al tren inferior, puedo parar hasta 2 minutos. Esas son las formas en las que se utilizan los circuitos y las pausas dentro de los circuitos. El propósito general de la fase de preparación, aquí hay 2 conceptos que tienen que analizar cuando piensen, cuando organicen el proceso. La fase preparatoria y particularmente la adaptación anatómica, una vez que logran que se adapten huesos, tendones, esto está en mi gráfico, en el gráfico que les planteé para usted, que está aquí, esto no está en el libro de Bompa, obviamente, es un gráfico de pizarrón pensado para ustedes. Una vez que termine esto, y que termine esto, ¿ven? O sea que primero tengo que adaptar siempre, llevar el nivel de movilidad de articulaciones y de estiramientos de músculos y articulaciones a un nivel que considere adaptado para mi alumno. Normalmente eso pasa entre 2 y 3 semanas. Una vez lograda la adaptación de articulaciones, huesos y tendones, los ejercicios para el desarrollo de la fuerza máxima
deben ser seleccionados para desarrollar el área central del cuerpo, tronco, y los músculos de la primera fuerza motriz. O sea, los más grandes, aquellos músculos que no olviden que hay que fortalecer los primeros para que después los chicos no se lesionen. Hice un gráfico para esto como última parte de la clase, así lo pueden entender mejor. ¿Cómo se distribuye? Siempre que planifiquen, el periodo de preparación general va a tener una meta. Como ustedes saben, aquí desarrollamos la fuerza máxima. Por tanto, esta meta va a tener la siguiente tarea motora. Lo que estamos desarrollando son las tareas motoras, ¿ven?, de la fuerza. O sea que va a tener ciertas tareas motoras la fuerza. Esas tareas motoras van a estar divididas en tronco, tren superior y tren inferior. Y va a tener las tareas motoras, por ejemplo, para el tronco, abdominales. Los abdominales pueden ser los abdominales simples, abdominales complejos, abdominales tipo A, B, C. El ejercicio buen día, para el que no lo conoce, es tal cual, parado, ponerse una barra en el hombro, sacar la cola hacia atrás, llevar el tronco hacia adelante, con la barra en la espalda, y cuando subo tengo que trabajar los extensores de la espalda, o sea, los extensores de la columna, disculpen. Entonces, ese ejercicio se llama buen día. Me escribe el que no sepa cómo es, así le mando un gráfico o le mando el apunte donde tiene gráficos. Este sería el buen día. El tren superior, esto la mayoría son conocidos, press de hombro, press de pecho. Aquí trabaja obviamente el deltoides medio, el pectoral mayor, los vuelos frontales. Cuando son frontales hacia adelante trabaja el deltoides, nuevamente el anterior. Aquí trabaja el lateral, a 90 grados trabaja el deltoides medio. Los tirones en polea, aquí falta una P, los tirones en polea, alto trabaja dorsales, medio trabaja el deltoides posterior. Y el tren inferior, camilla cuádriceps, camilla de isquio, abductores y aductores. ¿Ven? Y podría trabajar también la prensa. La prensa sería para el glúteo. A ver si entra aquí la prensa. Vamos a ponerlo. Ahí está. Bien. ¿Por qué no importa por ahora estos ejercicios? Aquel que no los conozca me escribe. Ahora, no importa los ejercicios, porque lo que estamos estudiando hasta ahora es la adaptación anatómica. Una vez que yo terminé, no olviden que aquí hay 3 microciclos. Pueden ser 2, pueden ser 4, pero yo en mi gráfico, voy a volver a él, en el apunte puse 3, ¿ven? 1, 2, 3. Una vez que termine, esto es lo que dice el apunte en esta parte, voy a empezar la enseñanza de ejercicios. La pregunta debería ser, ¿qué ejercicios enseño y automatizo? La respuesta es estos. Tengo que enseñar los abdominales, tengo que enseñar el buen día, tengo que enseñar el press, los vuelos, los tirones. Tengo que enseñar a sentarse en una camilla a traccionar bien de la polea, igual que la del isquio. Tengo que enseñarle los aductores si es máquina, polea, la prensa. Enseño esos ejercicios y hago que lo haga muy bien y que lo automatice. Una vez que el alumno hace muy bien y lo automatiza, esa es la segunda etapa, ¿ven? Voy a tomarla una vez. ¿De quién? De cada uno de estos ejercicios. Ahí voy a tener el 100%, y una vez que tengo el 100%, voy a desarrollar la fuerza máxima a través de los porcentajes de carga que la metodología me enseña. O sea, cuando desarrollo la fuerza máxima, que es la fase que vamos a estudiar después, ya soy capaz de aplicar los métodos de entrenamiento de la fuerza. ¿Bien? Perfecto. Bueno, última parte de esta clase. Después vamos a seguir con el apunte que les mando. Vamos a trabajar sobre, de manera bien práctica, cómo desarrollar la fase de fuerza máxima de la fuerza. Traten de estudiar y de internalizar los conceptos para que el que nunca planificó la fuerza o que nunca lo hayan entrenado con un entrenador que planifique la fuerza, les digo que no es sencillo, tienen que aprender conceptos muy simples. O sea que cada parte del apunte en negrita o en rojo son importantes para que ustedes lo graben. Tienen que tratar de aprender. La guía de estudios va a ser muy específica de cada cosa, así no saltea nada del apunte en el momento de aprendizaje. Gracias por la atención, que terminen bien su día.